Mi nombre es Joaquín Gil y tengo 33 años. Para cuando mi padre deslizó aquel contrato notarizado sobre el mantel de la cena de Nochebuena, yo ya sabía que esa reunión nunca había tenido que ver con el nacimiento de Jesús, la gratitud o la familia. Era una ejecución orquestada con guarniciones de un catering de lujo, de esos que sirven en los barrios altos de Madrid. Mi madre estaba de pie en un extremo de la mesa, rígida y altiva, como si presidiera una junta de accionistas de una empresa del IBEX 35 en lugar de estar pasando la bandeja con el marisco y los ibéricos. Mi hermana, Belén, estaba sentada a 2 sillas de distancia. Llevaba un lazo de satén blanco y una ridícula tiara de pedrería que brillaba bajo la lámpara de araña, sonriendo con una suficiencia insoportable, como si estuviera esperando una ovación al finalizar un desfile de moda. Había 50 personas amontonadas en el chalet de mis padres, una construcción imponente cerca del pantano de San Juan, en las afueras de Madrid. Allí estaban todos. Tíos, primos, cuñados y hasta esos amigos de la parroquia que solo aparecen para cotillear. Era el tipo de gente que adora ver cómo una familia se despedaza miembro a miembro, siempre que el espectáculo ocurra sobre la porcelana fina de la Cartuja y entre copas de vino caro. Entonces, mi padre golpeó el papel con el dedo índice, marcando el ritmo de su sentencia, y soltó el hachazo sin anestesia. Paga los 72.000 euros para la boda de tu hermana o vete de esta casa ahora mismo y no vuelvas nunca más. Mi madre se levantó tan rápido que las patas de su silla chirriaron violentamente contra el suelo de madera noble. Todos en esta mesa estamos de acuerdo, anunció con esa voz gélida y cortante que suele usar para dar órdenes a los empleados del servicio. Se lo debes a tu hermana. Es de justicia. Belén ladeó la cabeza, dejando que la luz se reflejara en su tiara, me dedicó esa sonrisa azucarada, falsa ensayada que yo conocía de toda la vida. Ya he reservado el banquete de gala usando tu tarjeta de crédito, dijo con una naturalidad que rayaba en lo sociopático. Así que, de verdad, Joaquín, solo lo estás haciendo más difícil de lo que tiene que ser. Como no hice el más mínimo ademán de coger el bolígrafo para firmar aquel atropello, mi madre, en un arrebato de ira teatral, agarró mi plato lleno de manjares y vació mi cena en la basura ante la mirada atónita de los invitados. Los parásitos comen en esta mesa, sentenció con desprecio. Mi padre, manteniendo una calma que resultaba mucho más aterradora que cualquier grito, cogió las llaves de mi coche que estaban sobre el mostrador y se las metió en el bolsillo con un gesto definitivo. El coche se queda aquí, en el garaje, hasta que decidas hacer lo correcto y comportarte como un hijo agradecido, añadió. 50 familiares me observaban en un silencio sepulcral, como si yo fuera el entretenimiento principal entre el postre, los turrones y el resumen de la liga de fútbol. Me puse de pie con parsimonia, me abroché la chaqueta del traje y pronuncié una sola frase que hizo que el rostro de mi madre perdiera el color al instante. Quizás quieras llamar al salón de celebraciones antes de llamarme desagradecido frente a toda la parroquia. No levanté la voz. No lloré. No supliqué. Fue precisamente esa falta de drama lo que los descolocó por completo. Mi padre siempre había odiado mi calma más que mi ira. La ira me hacía parecer una persona emocional y vulnerable, pero la calma me hacía parecer un hombre seguro de sus activos. Toda la sala se quedó congelada durante un instante eterno. Y entonces Belén, rompiendo la tensión, soltó una carcajada estridente. ¡Ay, por Dios, Joaquín! No seas tan dramático, que pareces un actor de telenovela barata, dijo reclinándose en su silla, mientras su mano impecablemente manicurada descansaba sobre el contrato como si los 72.000 euros ya estuvieran en su cuenta de ahorros. Trabajas en cumplimiento normativo. Te pasas el puñetero día revisando riesgos, balances, gastos ajenos. 72.000 euros no es una cifra imposible para alguien con tu sueldo. Es una boda, no una guerra civil. La miré fijamente y estuve a punto de reírme yo también, porque esa frase definía la patología de mi familia mejor que cualquier informe psicológico. Para ellos,
mi formación, mi sueldo ganado con esfuerzo, mi disciplina y mi aburrida responsabilidad de adulto no eran logros personales, sino activos comunitarios. Cualquier cosa que yo hubiera construido con años de madrugones y estrés era, de alguna manera, un recurso de la caja común familiar, especialmente si Belén quería algo ridículamente caro que quedara bien en sus fotos de Instagram. Mi madre se cruzó de brazos, reforzando su postura de ataque. Tu hermana solo tiene una oportunidad en la vida de tener la boda que se merece por su posición. Y yo solo tengo una oportunidad de ser tratado como un ser humano con derechos, no como un cajero automático, respondí con frialdad. Parece que ambos hemos venido a esta cena con sueños y expectativas muy diferentes. Fue entonces cuando mi padre soltó lo que, según su estrategia, debía ser el golpe de gracia para rematarme. Empezó a decir que se había mantenido callado durante años mientras yo vivía de forma egoísta e independiente, mientras la familia invertía amor en mí sin recibir dividendos a cambio. Luego, con una precisión contable digna de estudio, empezó a enumerar cada céntimo que habían gastado en mi crianza, como si estuviera leyendo las líneas de una factura de liquidación. Mi primer coche de segunda mano, el año que me permitieron quedarme en casa tras la universidad, el dinero para los libros de texto de hace más de una década. Todo estaba perfectamente ensayado, incluidas las pausas dramáticas para que los parientes asintieran. Mi madre añadió el toque final. Siempre has tenido envidia de tu hermana porque ella tiene el don de unir a la gente, mientras que tú solo sabes llevar la cuenta de lo que das, como un contable sin alma, dijo con veneno. Belén suspiró con afectación, ajustándose la tiara. Sinceramente, Joaquín, pensaba que a los 33 años ya habría superado esos celos infantiles de hermano mayor, añadió. Ese fue el segundo exacto en el que dejé de verlos como mi sangre y empecé a verlos profesionalmente como lo que eran. Un riesgo de fraude coordinado de alta peligrosidad. Saqué mi teléfono móvil, desbloqueé la pantalla y dije con una sonrisa gélida. Ya que habéis decidido que esta cena es para revisar recibos y cuentas pendientes, hagámoslo correctamente y con toda la documentación sobre la mesa. La expresión de mi padre cambió de forma drástica, pasando de la suficiencia a una rigidez defensiva. Conocía perfectamente ese tono de voz, era el tono que utilizo cuando detecto una anomalía en un flujo de caja. 2 años atrás, mi sistema de alerta saltó cuando descubrí que alguien había intentado incluirse como usuario autorizado en una de mis tarjetas de crédito personales sin mi consentimiento. El banco bloqueó la cuenta de inmediato e inició una revisión interna que me dejó clara una conclusión técnica. La solicitud de acceso se había originado desde una dirección IP dentro de este mismo chalet familiar. En aquel entonces, nunca recibí una disculpa, solo encontré silencios incómodos, proyecciones de culpa y la sugerencia habitual de mi madre de que mi deformación profesional me estaba volviendo un paranoico. Miré fijamente a mi madre a los ojos, ignorando el resto de la mesa. ¿Te gustaría explicarles a todos los presentes, ahora que estamos en familia, por qué mi tarjeta principal fue marcada por fraude hace 2 años? Pregunté con una calma cortante. No es el momento ni el lugar para tu paranoia de siempre, Joaquín, espetó ella demasiado rápido, con un tono agudo que delataba su nerviosismo. Esa respuesta defensiva le dijo a todos los invitados más que una confesión firmada ante notario. Mi tía, sentada al final de la mesa, dejó de masticar su langostino a mitad de camino. Un primo soltó el tenedor, que tintineó contra la porcelana de la cartuja como una campana de alarma. La sonrisa de Belén, esa máscara de felicidad de Instagram, finalmente flaqueó y se desmoronó. Entré en mi correo electrónico desde el móvil y busqué el rastro digital, ese informe técnico que me había enviado a mí mismo 100 veces pero que nunca había mostrado a nadie. No lo guardaba por debilidad, sino por estrategia. Sabía que una vez que desplegara las pruebas, no habría vuelta atrás ni puentes que reconstruir. El depósito del salón de bodas que mencionaste, Belén, no se ha procesado ni se procesará jamás, dije, elevando ligeramente la voz para que llegara hasta el último rincón del salón.
Y no es porque yo me haya negado a pagar esta noche, sino porque la tarjeta que intentaste usar fraudulentamente estaba bloqueada por seguridad mucho antes de que nos sentáramos a cenar. Lo que significa que solo existen dos realidades posibles en cumplimiento normativo. O mentiste al decir que ya habías reservado el banquete, o alguien en esta mesa intentó usar a sabiendas una cuenta bloqueada esperando que yo fuera humillado públicamente hasta que arreglara el problema por pura presión social. Belén se puso rígida como una estatua de sal. Estás intentando arruinar mi boda y mi felicidad por un simple problema técnico de un banco, siseó con veneno. No, respondí con una frialdad absoluta, estoy exponiendo un intento de robo sistemático mientras los demás intentan terminar su besugo al horno. Fue entonces cuando la madre de Ignacio, el prometido de mi hermana, que había permanecido en un silencio diplomático toda la noche, hizo la pregunta que nadie en mi familia esperaba de alguien ajeno al círculo de protección. Espera un segundo. ¿Por qué iba Joaquín a tener que pagar absolutamente nada de esta boda? El ambiente en la sala se volvió denso, casi irrespirable. Mi madre, siempre maestra de las apariencias, intentó recuperar el control del relato rápidamente. Es un acuerdo interno, un tema de apoyo familiar que tú no entenderías. Comenzó a decir. No, la interrumpí tajante, no es un acuerdo. Es extorsión con guarnición de cordero lechal. Algunos primos bajaron la mirada hacia sus platos, avergonzados. Otros, sin embargo, parecían fascinados por el espectáculo, disfrutando del colapso de la fachada de perfección de los Gil. Mi padre dio un paso intimidatorio hacia mí y bajó la voz hasta convertirla en una amenaza vibrante. Siéntate ahora mismo, Joaquín. No nos avergüences más. Le sostuve la mirada sin parpadear, aplicando la misma firmeza que uso en las auditorías de riesgo. Dame mis llaves, papá. No te daré nada hasta que cortes con este circo y te disculpes con tu madre y tu hermana. Entonces quédatelas, considéralas mi última contribución a este fondo perdido, dije mientras daba un paso atrás. Porque si me quedo un minuto más en esta casa, dejaré de proteger vuestros secretos y empezaré a hablar de lo que realmente sucede con las finanzas de esta familia. La cara de mi madre perdió todo el color, volviéndose de un gris ceniza. Sabía exactamente a qué me refería y qué documentos tenía guardados. Me di la vuelta, ignorando el murmullo creciente de los invitados, y caminé con paso firme hacia la puerta principal mientras Belén gritaba a mis espaldas, con la voz rota por la rabia. Estás destruyendo a esta familia y mi futuro por una simple boda. Me detuve un segundo con la mano apoyada en el pomo de la puerta de roble. No, Belén. La familia ya estaba destruida, yo solo estoy dejando de fingir que vuestro supuesto derecho a explotarme era amor. Salía la noche fría de Madrid, respirando el aire puro de la sierra que rodeaba el pantano de San Juan, dejando atrás una furia contenida y un salón lleno de hipocresía. Mientras caminaba hacia la carretera para buscar un taxi, sabía tres cosas con seguridad absoluta. Mis padres iban a entrar en pánico, iban a inventar 1000 mentiras para salvar su imagen ante la parroquia, y por primera vez en mis 33 años, nada de eso iba a ser mi problema. Pasé la primera noche de Navidad en un hotel de Las Rosas, a apenas 20 minutos del chalet familiar. No regresé a por mis pertenencias porque mi padre aún retenía las llaves de mi coche y yo me negaba rotundamente a concederles el privilegio de una segunda ronda de humillaciones. A medianoche, sentado en la orilla de la cama de una habitación anónima y comiendo unas patatas fritas frías del servicio de habitaciones, repasé mentalmente cada segundo de la cena. Me invadió esa extraña y gélida claridad tardía que solo aparece tras una exposición pública traumática. Mis manos aún mantenían un ligero temblor, pero identifiqué rápidamente que no era por miedo al ostracismo familiar, sino por la pura descarga de adrenalina que conlleva la liberación. A la mañana siguiente, la pantalla de mi móvil parecía el epicentro de una zona de desastre natural. El registro de notificaciones estaba colapsado.
llamadas perdidas de mi madre, mensajes incendiarios de mi padre, audios melodramáticos de Belén y, lo más previsible, intentos de contacto de parientes lejanos con los que no cruzaba palabra desde hacía años, pero que de repente se sentían ungidos con la autoridad moral para mediar en el conflicto. No respondí a ninguna interacción. En lugar de eso, apliqué el protocolo básico de mi profesión. Hice capturas de pantalla de cada amenaza y comentario, organizándolo todo en una carpeta encriptada de alta seguridad. Documentar primero, reaccionar después, esa es la regla de oro que te graba a fuego el trabajo en el Departamento de Cumplimiento Normativo. Para el mediodía del 25 de diciembre, ya había tomado las medidas profilácticas necesarias. Encargué copias de las llaves del coche a través del seguro. Bloqueé de forma definitiva cualquier cuenta bancaria que hubiera tenido el más mínimo contacto con mis familiares y actualicé mis contactos de emergencia en todos los registros oficiales, eliminando sus nombres. También redacté un correo preventivo a la Dirección de Recursos Humanos de mi empresa. Conocía perfectamente el modus operandi de mis padres. En cuanto perdían el control sobre un activo en el ámbito privado, escalaban el conflicto al entorno público para forzar la rendición por vergüenza. Mi nota fue aséptica y profesional. Es posible que el departamento reciba comunicaciones de terceros realizando reclamaciones financieras falsas como represalia por un conflicto de índole personal. Mi jefe me llamó a los 10 minutos de recibir el aviso. Joaquín, no necesito detalles, pero sea lo que sea que esté ocurriendo fuera de estas oficinas, cuentas con todo nuestro apoyo y el respaldo legal de la firma, me dijo con una sobriedad que agradecí profundamente. Mientras tanto, los mensajes de voz en mi buzón pasaron de ser agresivos a destilar una desesperación tóxica. Mi madre apelaba a la fe, diciendo que había humillado a gente cristiana en una noche tan sagrada para la tradición española como es la Navidad. Mi padre, por su parte, utilizaba la técnica de la invalidación médica, afirmando que yo estaba pasando por un episodio de inestabilidad y que debía volver al redil antes de que el daño a la imagen familiar fuera permanente. Belén, por supuesto, envió un audio sollozando con una sinceridad técnica impecable. No puedo creer que seas capaz de hacerme esto, sabes perfectamente la presión social a la que estoy sometida con esta boda. Ninguno de los tres mencionó las palabras lo siento. Ninguno admitió que acorralarme ante 50 testigos con un contrato de extorsión fue un error moral. Su dolor no nacía del remordimiento, sino de un fallo logístico en su plan de financiación. 3 días después, mi prima Lie, la única que siempre se mantuvo al margen de las intrigas, me envió capturas del grupo de WhatsApp que compartía toda la familia extendida. Mis padres habían emitido un comunicado oficial, redactado con una elegancia manipuladora aterradora, donde explicaban que yo sufría un momento emocional complejo, que había malinterpretado una petición llena de afecto y pedían a todos que rezaran por mi pronta reconciliación con el núcleo familiar. Belén remató la jugada con un emoji de corazón roto y un lacónico. A pesar de todo, sigo queriendo a mi hermano. Estaban construyendo un registro público de victimización donde yo era el agente inestable, ellos los mártires de mi egoísmo. Fue entonces cuando comprendí que el silencio absoluto no me protegería de una narrativa tan bien estructurada. Así que decidí combatir el fraude con su mejor arma. Una cronología profesional de hechos. Me senté a escribir durante horas, documentando fechas exactas, incidentes previos de manipulación, irregularidades financieras detectadas a lo largo de los años, capturas de mensajes y, por supuesto, el informe técnico del intento de fraude bancario de hacía 2 años. Cuanto más avanzaba en el informe, más nítido era el patrón delictivo. Belén deseaba un capricho de lujo, mis padres lo transformaban en un deber moral de la sangre. Yo presentaba resistencia basada en la lógica y ellos escalaban el nivel de acoso y vergüenza pública hasta que ceder el dinero era la única forma de recuperar un poco de paz. No era solo favoritismo, habían diseñado la estructura familiar para convertir mi fiabilidad y mi sueldo en el motor que financiaba el estilo de vida de mi hermana. Recibí un mensaje de un número desconocido mientras tomaba un café rápido cerca de mi hotel.
Hola, Joaquín. Soy Esteban Mendoza, el primo de Ignacio, el prometido de Belén. Creo que tus padres han estado usando tu nombre de forma fraudulenta con mis tíos. Tenemos que hablar antes de que la familia de Ignacio pierda más dinero en este pozo sin fondo. Me reuní con Esteban en una cafetería con Soledad de la Plaza de Olavide, en el barrio de Chamberí, la tarde siguiente. Esteban no era un héroe caído del cielo ni un salvador desinteresado, simplemente estaba agotado y harto de las apariencias. 2 años atrás, Belén lo convenció con una habilidad asombrosa para que adelantara el pago del alquiler de un chalet de lujo en Ibiza para una supuesta despedida de soltera exclusiva, prometiendo devolverle el dinero en menos de 30 días. Por supuesto, nunca lo hizo. Mi madre, en una de sus habituales maniobras de contención de daños, lo llamó un simple malentendido entre jóvenes con ganas de disfrutar, a pesar de que Esteban tenía 34 años, una hipoteca que pagar y todos los recibos de la transferencia guardados. En la mesa de la cafetería, Esteban me enseñó una serie de capturas de pantalla de mensajes de WhatsApp entre su tía, la madre de Ignacio, y mi madre. Adela Gil, mi madre, les había asegurado con una firmeza absoluta que yo gestionaba un fideicomiso familiar heredado, que los fondos para la boda ya estaban segregados en una cuenta de inversión y que mis reticencias recientes eran solo una cuestión de estrategia fiscal de fin de año para optimizar el pago de impuestos. Casi me río a carcajadas por la pura incredulidad de la situación. Soy un analista de cumplimiento normativo senior, no un gestor de grandes patrimonios ni un heredero de fortuna. Mis abuelos nos dejaron recuerdos sentimentales, algunas joyas antiguas y una educación sólida, pero no una fortuna secreta oculta en un paraíso fiscal. Sin embargo, mi madre siempre había creído que en la alta sociedad madrileña la convicción y la puesta en escena podían sustituir con éxito a la documentación real. Mis tíos ya han adelantado 22.000 euros para el catering y el bloqueo del alojamiento de los invitados de fuera de Madrid, me explicó Esteban con gravedad. Les dijeron que tu contribución personal cubriría íntegramente el salón de banquetes, la decoración floral y el equipo de fotografía. Ignacio firmó los contratos de reserva pensando que estaban respaldados financieramente por ambas familias de forma paritaria. Cuando el salón de eventos avisó la semana pasada de los problemas con el pago de la fianza, tu madre les juró que estabas sufriendo un episodio mental transitorio y que habías bloqueado las cuentas por un impulso irracional de celos. Sentí una rabia útil, de esas que no te nublan la vista, sino que te ayudan a organizar el contraataque. ¿Ignacio sabe algo de esto? Pregunté, manteniendo el tono profesional. Sabe que algo huele muy mal. Sus padres se sienten estafados y humillados. Joaquín, temen seriamente haberse metido en una estafa familiar a gran escala antes de que su hijo dé el sí, quiero. Les diré absolutamente todo lo que pueda probar con documentos firmados. Ni una palabra más, ni una menos, le prometí solemnemente. Esa misma noche, redacté un mensaje directo para Ignacio y sus padres. Fue un texto corto, extremadamente calmado y desprovisto de cualquier carga dramática. Les informé de que mi nombre, mi cargo profesional y mis finanzas personales se habían utilizado de forma falsa y sin mi consentimiento para avalar compromisos económicos. Me puse a su entera disposición para mostrar la documentación bancaria que aclaraba mi nula participación en cualquier fideicomiso o compromiso financiero relacionado con el enlace. El padre de Ignacio respondió a los 28 minutos exactos. Joaquín, si lo que dices es exacto, esto ha ido mucho más allá de un desagradable desacuerdo familiar. Tenía toda la razón del mundo. Ya no se trataba de si Belén tendría sus centros de mesa de diseño o su vestido de firma, se trataba de un delito de fraude por suplantación disfrazado de obligación moral y tradición familiar. Nos reunimos en un reservado privado de un restaurante exclusivo en La Moraleja. Ignacio parecía un hombre que no había dormido en una semana, tenía las ojeras marcadas y el rostro desencajado. Les conté toda la verdad, paso a paso.
El contrato notarizado que me pusieron delante en la cena de Nochebuena, el ultimátum de mi padre de echarme de la familia, las llaves confiscadas como rehén y la presión psicológica ejercida ante 50 testigos. Les mostré los registros bancarios reales y mi cronología detallada de incidencias. Ignacio, con las manos temblorosas, desbloqueó su teléfono y reprodujo un mensaje de voz que Belén le había enviado la semana anterior. En el audio, con una voz cargada de falso cansancio, ella se quejaba amargamente de que yo estaba retrasando maliciosamente la liberación de los fondos de la herencia y que, si él lograba controlar las dudas de su familia, ella se encargaría de meter en vereda a su hermano. ¿Sabía Belén que no existía ningún fideicomiso familiar? Preguntó Ignacio, mirándome directamente a los ojos, buscando una última esperanza de que su prometida fuera una víctima y no una cómplice. Sí, respondí con firmeza. Sabía lo suficiente como para entender perfectamente que ese dinero no existía y que el que sí existía, mi sueldo, no era suyo para disponer de él. El padre de Ignacio se levantó de la mesa sin decir palabra para hacer 3 llamadas telefónicas desde el pasillo. Cuando volvió al reservado, la atmósfera en la habitación había cambiado por completo, se respiraba una frialdad ejecutiva. El pago del catering ha sido suspendido de inmediato. El bloqueo de las habitaciones de hotel para los invitados, también. Mi abogado personal revisará a partir de mañana cada declaración y cada promesa que tus padres han hecho a mi familia. Hasta que termine esa auditoría legal, no hay boda, no hay celebración y no hay unión de ningún tipo. Belén se presentó en mi apartamento de Madrid esa misma noche, sumida en un colapso emocional absoluto. No quedaba rastro de la tiara ni de la altanería que exhibía en el chalet del pantano de San Juan. ¿Eres consciente de lo que has provocado? Siseó entre sollozos histéricos mientras intentaba entrar en mi salón. Se ha cancelado la reserva del salón en La Moraleja, el florista ha parado el pedido de las peonías. Ignacio no me coge las llamadas, Joaquín. Ni una sola. Todo se ha detenido porque tus mentiras os han alcanzado, Belén. Es así de simple, respondí, bloqueándole el paso de forma instintiva. ¿Nuestras mentiras? Saltó ella a la defensiva, y de inmediato se quedó helada, con los ojos muy abiertos, al darse cuenta de lo que acababa de admitir implícitamente. Esa única sílaba, ese nuestras, decía la verdad con más nitidez que cualquier declaración jurada ante un juez. Por primera vez en su vida, Belén no parecía la hija de oro intocable, parecía una estafadora aterrorizada que veía cómo su castillo de naipes se derrumbaba ante un soplo de realidad. Joaquín, por favor. No dejes que piensen que hice esto yo sola, susurró con una voz quebrada. Ayúdame a arreglarlo con Ignacio. Nunca en 33 años me había pedido ayuda como un hermano, siempre lo había hecho como un beneficiario que exige un dividendo. No lo hiciste sola, Belén, eso lo sé, le dije con una tristeza profunda, pero lo hiciste. Y esta vez no hay fianza que pueda pagar tu rescate. Me dijeron que siempre nos salvarías, que eras el pilar de la familia, sollozó ella, derrumbándose en el rellano. Ahí estaba, finalmente verbalizado, el credo tóxico de los Gil. Joaquín no absorbe todo, Joaquín no arregla en silencio, Joaquín paga la factura. Ya no más, respondí con una calma gélida antes de cerrar la puerta y echar la llave, dejando atrás el eco de sus llantos. Al día siguiente, mis padres lanzaron su última ofensiva desesperada, un ataque de tierra quemada. Mi padre llamó a la recepción de mi oficina central alegando una supuesta conducta financiera indebida por mi parte. Afortunadamente, el equipo de seguridad ya estaba sobre aviso y lo marcó como una incidencia externa, derivándolo al Departamento de Recursos Humanos. 2 horas más tarde, mi madre envió un correo incendiario a uno de mis directores de división afirmando que yo había malversado ahorros familiares. La respuesta de mi director fue un muro de profesionalidad. Por favor, dirijan cualquier alegación de índole personal a través de sus representantes legales. Esta firma no interviene en disputas privadas. Esa noche,
mi padre dejó un último mensaje de voz. Ya no había gritos ni autoridad, solo un pánico vibrante que resultaba patético. Joaquín, por el amor de Dios, llámame. Esto se nos está yendo de las manos por completo. La gente en el club y en la parroquia pregunta. Belén se está desmoronando por minutos. Los suegros amenazan con retirarlo todo y demandarnos por daños. Podemos sentarnos y explicarlo, podemos cuadrar las cuentas. Recibí 36 mensajes similares en menos de 12 horas. En uno de ellos, soltó la frase definitiva. No entiendes lo que esto nos va a costar en prestigio y dinero. Se refería a su coste reputacional, no al mío, pero fue lo más cerca que estuvo nunca de entenderme. Yo solo era una variable en su balance de beneficios. Hice un último movimiento de auditoría. Envié un correo electrónico masivo a todos los familiares que estuvieron presentes en aquella cena de Nochebuena. Adjunté las pruebas objetivas. El contrato de extorsión, los mensajes clave de Belén y los correos que mi madre envió a mi trabajo intentando destruir mi carrera. No añadí insultos ni juicios de valor. Solo envié pruebas. El efecto en el ecosistema familiar fue sísmico e inmediato. El hermano de mi abuelo, un hombre respetado de 80 años al que nadie se atrevía a contradecir, llamó a mi padre esa misma tarde. Su voz, grabada en otro audio que me llegó, fue lapidaria. No estás disciplinando a un hijo, Manuel. Lo estás extorsionando como a un extraño. La boda se canceló oficialmente 3 días después. Ignacio terminó el compromiso con un correo electrónico brutal que Esteban me filtró. Ante la tergiversación material de los hechos y la pérdida irreparable de confianza, no veo ningún camino a seguir en esta relación. Mis padres habían querido forzarme a un pago de por vida y, en su lugar, habían empujado a su hija predilecta a un colapso público que ya no podían ocultar tras las fotos de Instagram. Una semana más tarde, bajo la presión del resto de la familia extendida, mis padres pidieron una videollamada colectiva. Éramos 20 personas conectadas en pequeños cuadrados en la pantalla. Mi padre parecía haber envejecido 10 años en una semana. Mi madre parecía furiosa, pero obligada por las circunstancias. Y entonces, porque no les quedaba otra jugada en el tablero, se disculparon públicamente. Mi padre admitió que yo nunca acepté pagar la boda y que el contrato fue una coacción. Mi madre admitió que habían hecho suposiciones financieras falsas en mi nombre ante terceros. Mi padre añadió que intentar contactar con mi empresa fue un acto inaceptable. Fueron 8 minutos de una justicia seca que alteraron 33 años de gravedad familiar distorsionada. Poco después, me mudé a Valencia. No lo hice por despecho, sino aprovechando una promoción interna para dirigir un equipo regional. Alquilé un piso luminoso cerca de la ciudad de las artes y las ciencias, con grandes ventanales que dejan entrar la luz del Mediterráneo y, sobre todo, sin espacio para culpas heredadas ni contratos bajo el mantel. Compré una mesa de comedor de madera maciza que me encanta e invité a cenar a amigos reales, de esos que nunca me obligaron a ganarme mi sitio mediante transferencias bancarias. La primera cena de Nochevieja en mi nuevo hogar fue tranquila, casi aburrida en su normalidad. Y fue, por eso mismo, perfecta. A mitad de las uvas, miré alrededor y me di cuenta de que nadie llevaba la cuenta de lo que yo debía o dejaba de deber. Nadie estaba poniendo a prueba mi lealtad con chantajes disfrazados de afecto. Nadie estaba tendiendo una trampa y llamándola tradición. Ser el fuerte en una familia tóxica a menudo solo significa que has sido el más fácil de explotar por tu sentido de la responsabilidad. Pero en el momento en que decides dejar de cargar con el peso que los demás han puesto sobre tu espalda, te llamarán cruel, egoísta y desagradecido. Te llamarán de todo, Joaquín, excepto lo que realmente eres ahora. Libre. Gracias por escuchar la historia hasta el final. Dale like y deja un comentario. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte la próxima historia. Les deseo todo lo mejor.